Y con Lucía, aquí para hablar de algo que hace ya 24 horas Lucía está comentando. Está claro que hasta el 17 de julio rige la fase 1,75, podemos decir, un y medio, ni 1 ni 2, pero sí con muchas más restricciones que en el resto del país, en el AMBA. Y está claro también que hay posturas disímiles si uno escucha funcionarios de Ciudad de Buenos Aires y funcionarios de provincia de Buenos Aires. Algo que no es nuevo, pero que por lo menos en la semana anterior no se habían escuchado disidencias. Sí, pronósticos distintos te diría, y también el análisis que hacen de los datos que tienen es bastante distinto, y empezamos a escuchar una vez más a varios funcionarios de la provincia de Buenos Aires decir que los casos de contagios en la ciudad son más altos, que hay, en esta polémica en la que se había definido medir el AMBA todo en conjunto, esta sala de situación del AMBA en conjunto, pero cuando tenés a ministros porteños que están ya insinuando que se va a relajar un poco, o que la idea es relajar un poco después del 17, y en provincia no están tan seguros de eso, sí con algunas actividades, pero tienen mucha más cautela para plantear este tema, bueno, empieza de nuevo esta discusión de va a haber estrategias distintas entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y yo te diría que por cómo vienen los ánimos y las declaraciones, es probable que la estrategia vuelva a tensarse y a terminar siendo distinta. Lo único que me sorprende en todo caso es el momento, porque si desde el jueves, viernes y sobre todo la semana próxima, Ciudad de Buenos Aires, como dicen sus funcionarios, baja su cantidad de casos, ahí podremos entenderlo. Pero sí, tanto ayer como hoy hemos tenido un crecimiento en la ciudad. Hoy fueron 1025 los casos. Es decir, si nos regimos por la estadística, no hay elementos que aseguren que la ciudad tiene que separarse de la provincia después del 17 de julio. No, y bueno, ayer escuchábamos que Quirós había hablado y había dicho que eran optimistas, o no usó la palabra optimistas, pero dijo, bueno, tenemos buenos resultados hasta ahora porque los casos vienen estabilizados. Justo ayer tuvimos más casos en la ciudad de Buenos Aires, hoy también, entonces hay que ver cuál es la reacción de la ciudad ante esto. Pero también dijo Quirós que va a ser muy importante, además de los datos duros y de analizar cómo evolucionan los casos, cómo evoluciona la curva, el humor social. Y había dicho el fin de semana el ministro Quirós que la gente no aguanta más. Entonces, todos indicios de que la ciudad está pensando seriamente en relajar un poco la cuarentena después del 17, mientras que en la provincia de Buenos Aires los ministros dijeron cosas muy distintas. Vamos a escuchar a Ginés González García, es el ministro de Salud de la Nación. Obviamente estuvo con Axel Kicillof en La Plata, allí donde también estuvo Alejandra Corrales. Escuchamos. Axel Kicillof recibió en la Casa de la Gobernación, ubicada en la ciudad de La Plata, al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Por espacio de 2 horas, ambos funcionarios se refirieron a la circulación comunitaria del COVID-19 y la cantidad de gente que se traslada diariamente desde la provincia hacia la ciudad de Buenos Aires para realizar sus tareas. Al finalizar la reunión, el ministro Ginés González García se dirigió a los periodistas que aquí estamos trabajando. Por supuesto, como siempre, vamos a decidir de acuerdo con la información que nos dé el soporte para la decisión. Eso además no lo decidimos solo nosotros, lo deciden básicamente las autoridades políticas de cada lugar, ¿no? ¿Preocupa la situación del conurbano hoy día? Mire, preocupa todo. Me preocupa Chaco, me preocupa la ciudad de Buenos Aires, me preocupa obviamente el conurbano y los lugares donde aparecen focos. Ustedes lo vieron que esto evidentemente tiene una dinámica bastante más permanente que la que hubiéramos supuesto, ¿no es cierto? Una verdad esta semana o un lugar donde no tiene casos, a la semana siguiente cambia. Está llegando al 60% de camas en terapia intensiva. ¿Eso cómo lo están evaluando, Ginés? Mire, con una capacidad todavía importantísima, tenemos más del 40% de camas. Pero al ministro de Salud de la provincia le preocupa eso. Y no, a mí también, a todos nos preocupa. Y también es cierto que gracias a que expandimos un 40% casi las camas que teníamos al empezar, hicimos en 80, 90 días una expansión de las camas de terapia intensiva muy importante. La pregunta que le realizaba el colega a Ginés González García, quizás sea el número del día, el número que no miramos tanto y nos dejamos llevar más con los casi 3.000 casos nuevos que hubo hoy, récord. Pero cuando le hablaban de la ocupación de camas de terapia intensiva, hoy se ha visto un incremento en el AMBA sobre todo. Hasta el viernes era del 55% y hoy es del 60,3%. Lo que habitualmente decimos, este número y todos los números reflejan, son la foto sacada hace 10-15 días.
¿Por qué se retrocedió de fase de cuarentena? Porque sabían lo que llegaba, sabían hacia dónde iba la proyección, a que 6 de cada 10 camas de terapia intensiva en el AMBA estén ocupadas, estén utilizadas. Bien, hasta allí el ministro de la Nación. Habló también el ministro provincial de Salud. Sí. Habló Goyan y te digo algo, Ariel, antes de escuchar a Goyan, porque tal vez en este número que marcás vos, en el 60,3% de ocupación, esté el cambio, el motivo del cambio de los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, que en las últimas semanas los escuchábamos un poco más cautos, sí, un poco más relajados por este acuerdo que se había tenido con las autoridades de la ciudad de Buenos Aires de, bueno, seguimos todos juntos, el AMBA es una unidad epidemiológica, lo tenemos que acordar así. Bueno, los funcionarios de la provincia de repente se escucha como levantar un poco más el tono y advertir, y en este caso Goyan advierte algo muy duro, que es que si se libera mucho el AMBA, pueden estallar, y lo dijo con estas palabras, otras provincias de la Argentina. Y él explica por qué. A ver. Si nosotros liberamos mucho el AMBA, te estalla Rosario, te estalla Córdoba, pero no te quepa duda, porque el 95% de los casos que aparecen en otros lugares del país son gente que pasa por el AMBA. Y si vos liberalizás eso, son millones de personas que van a intercambiar y van a interactuar con gente que en algún momento termina en Entre Ríos, termina en Rosario, termina en Córdoba, pero no 1, 2, 3 por día, 40 por día. Se refiere Daniel Goyan, entiendo, Lucía, a lo que ha sucedido en varias provincias, varias ciudades importantes del país, densamente poblada del país, como algunos viajeros por necesidades laborales o motivos laborales llegaron a Buenos Aires y a la vuelta a su provincia, contagiados ellos, generaron una circulación del virus. Sí, porque de hecho el número que te dan en el gobierno es que el 95% de los casos que se encuentran en otros lugares del país, no hablamos de AMBA ni de Chaco en este momento, pero que se encuentran y que aparecen en otros lugares del país, son gente que pasa por el AMBA y que se lleva el virus. Entonces, bueno, ahí la advertencia, pero me parece que también lo que tenemos que empezar a ver, porque ya la semana próxima vamos a entrar en esta nueva cuenta regresiva de cómo sigue la cuarentena, hoy esta reunión importante de Ginés González García con Axel Kicillof para evaluar lo que se está haciendo, pero también un poco para mirar qué es lo que va a pasar y ver esta disyuntiva en la que entra la ciudad y la provincia de Buenos Aires, que es probable que en los próximos días se incremente un poco más esta discusión, si querés, o esta necesidad de debate, que es lo que va a desencadenar la próxima semana. Pero sí, muy importante, tema de ocupación de camas de terapia intensiva, porque también lo que tenemos que prestar atención es en la rotación de camas de terapia intensiva. Se dice que un paciente que está en terapia intensiva tarda entre 20 o 25 días en desocupar la cama. Ahí está la preocupación, porque si se te van acumulando los casos y ya estás en un 60%, bueno, ¿hasta dónde podés abrir la cuarentena o liberar teniendo el riesgo, ¿no?, de que eso en algún momento colapse? Muy claro, muy